Yo soy Damaris García, bienvenidos a otro episodio aquí en Hablemos, un video más con mis amigos Cano y Martín. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí estamos de noche, de día, de madrugada, a todas horas. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, muchas gracias. Y bueno, pues, a ver, Cano, hoy te escuchamos, tienes un tema interesante. Es un tema muy interesante y creo que es el tema principal de la doctrina mormona. Esta sí no puede negar que es doctrina, porque lo es su centro. Te la enseñan en seminario, te la enseñan en instituto, te la enseñan en todos lados. Y es el plan de salvación, el gran plan de felicidad, el plan. Entonces, etimológicamente, yo quiero que ustedes me compartan qué es un plan para ustedes. Plan, digamos que son un conjunto de estrategias, de acciones que me impulsan a llegar a un objetivo. Sí, a grandes rasgos, eso es un plan. Entonces, lo que dijo Martino es algo que me impulsa, algo que me motiva, algo que a lo mejor ya está trazado. ¿Y para ti, Damaris? Sí, yo coincido con Martín, pues sí, es como que una serie de pasos, ¿no? Que hay que seguir para llegar a una meta, a un objetivo. Entonces, ajá, te planteas una serie de pasos para llegar hacia Eh, algún lugar. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta estas ideas de lo que es un plan, de que es algo preestablecido, se enseña dentro de la iglesia que existe un plan para nuestra salvación. Ya hemos hablado un poco de él en sesiones anteriores y hoy quiero ahondar un poquito más en esa última parte, en la cual ellos venden, ellos prometen que las familias son eternas. ¿Y por qué Oh. quiero tocar este tema? Ujú. Porque la idea suena muy bonita en el papel. Tú vas a poder ver a tus seres queridos cuando ya no estés. Y no solamente los vas a poder ver, vas a poder estar con ellos y todos van a gozar de un mismo grado de gloria, de un mismo lugar. Todos vamos a estar en la presencia de Dios, todo muy bonito. Esa es la idea del plan de salvación. Pero ¿qué pasa, Martino? ¿Qué crees tú que pasa si alguien de la familia, algún miembro de la familia, pues no hace convenios, no se bautiza, no hace nada de lo que la doctrina mormona dice que tiene que hacer? Que le vaya muy bonito mientras usted esté allá y yo estoy acá. Y de hecho, no hay ni una aclaración de que exista algún tipo de conexión entre los que no lo lograron versus los que sí lo lograron. Entonces, es como una separación, una segregación. Segregación es una palabra fuerte, pero me gusta el sentido, porque en videos anteriores hemos visto cómo realmente si hay una separación, si hay una segregación dentro de la iglesia. Entonces, vuelvo a mi punto inicial. Esta no puede negar que es una doctrina de la iglesia. Es su base, es todo en lo que se fundamenta. Entonces, si lo que se fundamenta es una segregación, ¿qué resultados podemos tener? Damaris, cuéntanos, tú también, al igual que yo, eres conversa. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te hablaron del plan de salvación? ¿Cómo te lo explicaron a ti? Ujú. Fíjate, eso es algo que la iglesia mormona usa mucho para atraer, ¿no? A la gente. Y bueno, yo me acuerdo, ¿no? Te decían los misioneros, bueno, es que la promesa es que después de morir vas a resucitar y no solamente tú, sino con tu familia. O sea, yo me imaginaba, o sea, voy a resucitar, voy a estar con Dios, porque yo iba a ser de las que se iban a ir con Dios. Y Claro. con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ¿no? Este, pero fíjate que en ese tiempo no pensaba mucho en mis otros parientes. O sea, es la verdad, me enfocaba mucho nada más en mis papás y mis hermanos. Pero sí, bueno, ya con el tiempo empecé a pensar más cosas, que tal vez, porque al principio estás así como que, no sé, te estás empezando a sumergir y estás como que súper emocionado de esta nueva idea, porque para mí era algo nuevo. No piensas en eso, solamente te enfocas en la parte bonita, ¿no? De imaginarte en el cielo con tu mamá, tu papá, tus hermanos para siempre, por la eternidad. Ujú. Y la eternidad es un tiempo muy, muy largo.
de acuerdo a a las ideas mormonas. Para mí, cuando me alejo de la iglesia es esto, es precisamente esto. ¿Qué pasa si yo me alejo? ¿Qué pasa si yo no cumplo con mis convenios? Pues que no voy a estar con mi familia. Y esa también era un arma o era un argumento que se esgrimía mucho desde el púlpito, que te decían desde el púlpito, hermanos, es que si ustedes no cumplen con sus convenios, ustedes no van a poder llegar a la gloria celestial, ustedes no van a poder tener esto, ustedes no van a poder ver a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí venía ese sentimiento de culpa de que si tú no hacías algo, ponías la salvación de tu familia en riesgo, ¿no? La posibilidad de que ellos regresaran. Y no sé allá en Chile, Martín, pero aquí es muy común escuchar esa frase de que la salvación es personal, tú tienes que hacer lo que tú quieras por tu salvación, los demás no importan, pero al final tienes también que preocuparte por los demás porque si no tampoco tú te salvas. No sé cómo haya sido la cosa ahí en Chile, Martín. Lo mismo, o sea, es la misma lógica de que la salvación es personal, cada uno toma sus propias decisiones. Sin embargo, igual me cuestionaba que los convenios del templo igual como que me comprometía a que la salvación de mi familia dependía de mi comportamiento o de cómo yo cumplía con esos convenios. Entonces yo pensaba hasta qué punto la salvación es personal. Bueno, también hay otros líderes que también lo podemos comentar en este momento, que también dentro de la iglesia existe una diferencia entre la salvación y la exaltación, que son cosas distintas, ¿ya? Son cosas distintas porque la salvación está garantizada por Jesucristo, por su sacrificio expiatorio, y que todos somos salvos, salvo de la muerte física, que es nuestra muerte, y la muerte espiritual, y que eso ya depende de nuestro comportamiento, de nuestros actos, y que la exaltación es estar con Dios, vivir con Dios y ser como Dios. Muy buen punto. Y ahora, cuando empezamos con este plan de salvación, nos dicen que nosotros vivíamos al principio con Dios y que pasamos por un velo, se nos olvidó todo, etcétera. Yo recuerdo que a mí se me enseñó que después de tu muerte, tú ibas a tener un conocimiento perfecto de todas las cosas que habías hecho, tanto de tus aciertos como de tus errores, y que, digamos, eso es lo que iba a servir para tu juicio, precisamente para que se te juzgara y se te dijera en qué lugar ibas a estar, si en la exaltación, si en el mundo terrestre o en el mundo celestial, que ibas a tener este recuerdo perfecto. Cuando yo me alejo de la iglesia y le empiezo a echar un poquito de pensamiento a esto, yo mismo me pongo a pensar, ok, entonces mi mente no se va a borrar. Yo voy a tener un recuerdo perfecto de las cosas que hice bien, de las cosas que hice mal. Entonces, si yo llegara a la exaltación, a vivir con Dios y estar como Dios, pero mi hija o mis hermanos o mis papás no llegaran a ese punto, yo voy a recordar y voy a saber que tenía una familia y que ellos no están ahí. Entonces, ¿qué tipo de persona o qué tipo de ser puede estar bien sabiendo que su familia, sus hermanos, los demás no lo están o que están en un lugar donde están a lo mejor sufriendo o no sé? Yo en lo personal eso a mí me genera un conflicto. El hecho de saber a lo mejor que algún familiar mío que quiero, que es cercano a mí, no la está pasando también, me mueve y estoy aquí en la tierra, soy un ser imperfecto. Entonces, si se supone que en la exaltación somos seres perfectos, ¿cómo esos seres perfectos pueden estar bien si saben de otros, de los suyos, que no lo están? ¿Cómo empata esta idea contigo, Damaris? O no sé si habías pensado en eso o te lo habías planteado. Sí, 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 lo había pensado, pero bueno, yo llegué a la conclusión de que precisamente esa angustia que te causa, y yo creo que muchos miembros sí lo han pensado y lo han sentido, y te causa, digamos, un tipo de ansiedad de decir, híjole, no, también mi mamá, también mis hermanos, tenemos que llegar juntos, ¿no? Y exactamente allí es donde es un punto, digamos, clave, donde la iglesia te atrapa bastante y donde tú como miembro te comprometes demasiado en predicarle a medio mundo. O sea, todo el tiempo estás hablando de la iglesia y predicándole a quien
más puedes. Ahorita ya lo veo de lejos, ¿no? Y sí creo que te causa, pues, no sé, tal vez un tipo de angustia de pensar, voy a estar en una eternidad yo sola. Entonces eso te motiva mucho a predicar, a decirle a todos tus parientes cercanos, a tus amigos, a todo mundo, y entonces los quieres traer, los quieres traer. Entonces creo que es parte de la técnica, ¿no? Que utiliza la iglesia para mantenerte ahí bien agarradito. Más No, bien. y además no dejemos de lado la presión psicológica y toda esa angustia, porque yo me pongo el ejemplo de mi mamá. Cuando yo empecé a cuestionar la iglesia y activarme en la iglesia, mi mamá aún seguía viva. Entonces, pero ya mi mamá sabía que estaba en sus últimos días. Entonces ella, en el fondo, estaba angustiada por mi situación personal, sabiendo que iba a morir y sus convenios y qué iba a pasar con mis hijos. Y cuando yo estaba activo, bueno, mi hermana también es miembro de la iglesia y mi hermana no va a la iglesia hace muchos años. Y ella sentía pesar por el tema de mi hermana que no estaba asistiendo y ella quería estar con sus dos hijos en la otra vida. Entonces me imagino que ella murió pensando que iba a estar sola con mi papá en la otra vida y sin sus hijos. Entonces igual es una manera bien cruel, ¿verdad? Y el consuelo que les daban los líderes era todo en el tiempo del Señor. El Señor sabrá qué va a pasar. Y también están esa excusa del milenio, que en el milenio se van a resolver muchas cosas. Entonces, y entre esas cosas puede ser mi caso, el caso de mi hermana, etcétera. Entonces, pero más allá de eso, es la angustia de estos miembros y no miembros, porque también a mí me angustiaba personalmente al ver a mi mamá angustiada, y que si yo iba a la iglesia, para mí era hipocresía, porque yo no creía, pero yo iba para complacerla a ella, pero ella en el fondo sabía que yo ya no estaba tan comprometido con la iglesia y ella sufría, y como también sufrió cuando mi hermana se alejó. Entonces, es importante también ver esto de la presión y la angustia y el sufrimiento que viven estas personas que tienen esto de la cabeza de la exaltación y que no lo voy a lograr, voy a estar solo con mi familia. Y eso, la pregunta es, ¿eso es felicidad? Mm. Exactamente. Entonces, volvemos al inicio. Es con lo que te enganchan, es con lo que primero avientan, ¿no? Que es, vivíamos con Dios, venimos a esta tierra a ser probados y de acuerdo a nuestro comportamiento, a nuestras obras, a nuestros hechos, lo que sea, vas a recibir un grado de gloria. ¿En cuál quiere estar usted? Todos, pues en la gloria del sol, ¿no? Donde está Dios, donde moran todos, etcétera. Y repito, a lo mejor como dijo Damaris, cuando estás entrando, cuando es algo muy nuevo para ti, tú dices, wow, qué bonito, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Empiezan las dudas, empiezan los cuestionamientos, a lo mejor te empiezas a alejar un poquito, o a lo mejor no eres tú, a lo mejor es un familiar, y ese familiar, no sé, lo único que no puede hacer es dejar de tomar café. Pero de ahí en fuera es una buena persona y no se quiere bautizar porque para poder bautizarse tiene que dejar su cafecito. Entonces, si llegado el día del juicio, por no haber hecho convenios, por lo que tú quieras, no puede llegar a ese reino, ¿cómo va a estar con su familia? ¿Cómo va? A mí uno de los ejemplos que siempre me ponían es de que se daba un reino o un grado de gloria conforme a lo que tú habías hecho. Que no podían estar todos revueltos, que aún entre los malos había más malos. Y recuerdo mucho ese elder porque decía, es que sería injusto que alguien que fue bueno estuviera en el infierno, ¿no? Porque todavía manejaban esos términos para que tú, como no miembro, entendieras. Entonces, Dios ha preparado un lugar para aquellos que fueron medio buenos, no tan malos, y estén ahí. Cuando yo empiezo a cuestionar esto, también digo, entonces, si yo llego al reino terrestre, mi en ese entonces esposa llega al celestial porque ella es cumplida y da sus diezmos y lo que sea, yo no voy a ver a mi hija. Voy a saber que tengo una hija, voy a estar sufriendo, etcétera, etcétera. Ok, te la compro. Porque el que fue malo fui yo. Pero ella va a estar consciente que esa hija fue mía y que no va a estar en la presencia de Dios por mi culpa. O la otra, la que te vendían, es que si tú no eres digno como sacerdote, va a llegar otro y se la va a llevar. Entonces, Va a vivir en ella poligamia. muchas veces me dijo, si tú no me despiertas en la resurrección, yo me voy con otro. Le dije, pues está bien, vete, no pasa nada.
Pero fíjate, Cano, que aquí entra también otra cosa y también es parte porque, bueno, la iglesia utiliza mucho esta idea de la familia. Ajá. Y yo ahorita estoy pensando en el bautismo por los muertos en el templo. Entonces, digamos, también mucha gente, miembros, igualmente, o sea, se atan a la creencia, pagan diezmo para hacerse merecedores de la recomendación, para poder ir al templo, para poder llevar los nombres de los muertos familiares de ellos, de cada quien, de cada uno, y entonces hacer el bautismo por los muertos. Y entonces allí, digamos, también te dan como que esa paz, tranquilidad a esa angustia horrible que te causa. Y entonces, como dice Martín, ya ahí ya nada más te queda confiar que, bueno, ya en la próxima vida sabremos si sí aceptó, si no, tú ya hiciste tu parte, o sea, te dan un tipo de calma, Un ¿no? paliativo, Exacto. Además porque que, Ujú. disculpa, lo que pasa es que No, no. bueno, después que morimos, no es como que de inmediatamente nos vamos al reino celestial, al terrestre, al celestial o a la tiniebla de afuera. O sea, según el plan de salvación mormón, ahí después que nos morimos, esperamos a que Jesucristo venga y que todos mueran y que todos resucitemos y que ahí viene un milenio. Y ese milenio, que son 1000 años, no sé si son 1000 años terrestres o 1000 años celestiales, por llamar así, donde se van a solucionar este tipo de cosas. Por lo menos mi madre vivía con esa esperanza de que en el milenio se iban a solucionar muchas cosas. Así No sé si es. en la mormona mexicana es la misma doctrina. Sí, Hemos sí. encontrado puntos diferentes en otros videos, ¿no? Que aquí nos enseñaban una cosa y a otra. A lo Ujú. mejor allá eran más estrictos, aquí eran más laxos o al revés, ¿no? Al menos cuando llegaban los americanos, era como México era más laxo en algunas cosas, pero mucho más estricto en otras. Y bueno, ya que nos pusimos de acuerdo en esto, ya vemos que sí es una doctrina central. Y como dice Martín, no es de que te mueres y ya te vas a tu reino de gloria, no te tienes que esperar, ¿no? Tienes que estar en esta sala de espera, que es el paraíso o la prisión espiritual. Se supone que si tú eres bueno, vas al paraíso y uno de tus labores es ir a hacer obra misional a la prisión espiritual, ir y decirles. Y para mí una de las cosas más contradictorias dentro de todo es esto de que conservas tu misma esencia, que quien eras tú aquí en la tierra, vas a seguir siendo el mismo allá. Aún sabiendo las cosas, si tú las negaste en la tierra, las vas a seguir negando allá. Entonces ahí es donde salta más mi duda, o donde me asaltaron más las preguntas de si voy a seguir siendo el mismo, si Dios ya sabe mi corazón, sabe mis intenciones, sabe lo que yo quiero, sabe mis oscuros secretos, todo, 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 todo. ¿Qué chiste tiene la espera? Si es omnisciente, si es todopoderoso, pues ya de una vez, vámonos, lo que sigue. Entonces, repito, te lo venden como lo más maravilloso, lo más novedoso, que otras iglesias nada más te casas por esta vida y hasta que la muerte los separe y te venden la idea del sellamiento como esa última, como ese último lugar, ese pináculo en tu mormonosidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una familia como la mía o como la de muchos otros se separa, ya no funciona? Hay una presión realmente a estos miembros que se divorcian en el estado en el que hayan estado. Si ya sea una separación amigable o una separación muy fuerte, está este estigma en estos miembros de pues, ya no van a llegar a la exaltación. La hermana va a estar con alguien más, el hermano, pues quién sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y tal vez no se hable o tal vez no lo digan tan abiertamente, pero sí se escuchan los cuchicheos, se escuchan los rumores y como dijo Martín hace un rato, eso es la felicidad, eso es lo que realmente hay en el cielo mormón. Ahora, una vez que estamos fuera, ¿ustedes qué le dirían a esas personas que están investigando la iglesia y que apenas acaban de escuchar sobre el plan de salvación y que están emocionadas de esto, de poder ver a sus familias? ¿Qué les dirían ustedes en su propia experiencia? Pues mira, yo antes de pasar a eso, ahorita igual pensé en que, bueno, no sé, yo he hecho comentarios, ¿no? De que los mormones creen que solo los mormones van a llegar con Dios. Ah, Tienes buen que ser punto. mormón.
Y ya lo estamos platicando aquí. ¿Por qué? Porque o ya sea en la tierra te tienes que bautizar y ser mormón y cumplir con todo lo que los mormones te dicen que tienes que cumplir. Y si no, bueno, pues cuando te mueras, y por eso está lo del templo, ¿no? Lo de los bautismos por los muertos. Y si no, pues mientras los buenos, o sea, los mormones, tienen que ir a predicar, ¿no? A la cárcel espiritual. O sea, no te salvas, tienes que ser mormón para salvarte y pues para llegar a la exaltación, ¿no? A vivir con Dios y en todo caso ser merecedor de tu familia eterna. Entonces, por eso digo que la iglesia sí cae mucho en este ego, en este orgullo, ¿no? De que sí, o sea, se dicen ser la iglesia única, verdadera, y pues sin esta no, pues no tienes salvación, no tienes esperanza. Entonces, en este punto, pues ahora sí que ponen a todas las demás creencias, ¿no? Y a todas las demás personas, pues por debajo de. Entonces sí se ve eso de los mormones son superiores o sienten eso, digamos, tal vez muy sublime. Pues sí, que se sienten, digamos, mejores, ¿no? A los demás. Así es. Bueno, hace unos meses atrás, no sé muy poco, sino que digamos unos 7, 8 meses atrás, el año pasado, tenía un ex compañero de universidad y él sabía que yo fui mormón y me preguntó de alguna de las doctrinas de la iglesia. Y entre ellos, bueno, porque sabemos que predica mi evangelio, antes eran las charlas de predica mi evangelio, la lección 2 es sobre el plan de salvación. Y justo estaban en eso. Entonces, que todos somos hijos de Dios, y a diferencia de otros cristianos que solamente los que aceptan a Cristo son hijos de Dios, pero los mormones creen que todos somos hijos de Dios, todos. Entonces, y que bueno, por la era del Internet, vio este videíto de los fabricantes de dioses. Y sabemos que los fabricantes de dioses es muy exagerado, tiene cosas de verdad, pero también exagera en algunas otras cosas. Y me preguntó, hablando de la segregación, que ya Dios va a segregarnos al final, yo dije, esta segregación empezó desde un principio, desde un principio, porque los que llegamos a la tierra se supone que dijimos sí al plan de salvación, que sí al plan de Jesucristo, y los que no se fueron con Satanás, que es un tercio de todos los espíritus que se fueron con Satanás, y hubo uno que no estaba ni ahí, o sea, que no estaba ni aquí ni allá, y esos son los que salimos los de color, los negritos, la gente de color. Entonces, y decía, ¿es verdad que creen eso? Y yo así como que trágame tierra, trágame tierra, porque... Y dije, sí, lo creo que es así. Entonces, pero según los misioneros me dicen que no, que eso no es, que ni siquiera los misioneros tienen ni idea que apóstoles o autoridades antiguas dijeron y explicaron de que sí, es así. Y de hecho, no sé si actualmente la iglesia lo enseña, creo que no, pero sí es una creencia mormona de que en un principio nos segregaron los que creímos firmemente, los que están tambaleando y los que no. Entonces ya desde un principio existía la segregación. Entonces igual es como vergonzoso porque los demás cristianos creen ya nacimos, fuimos creados por Dios, pórtense bien, y si se portan bien irán al cielo, y los que se portan mal irán al infierno. Pero que el plan de salvación mormón es como bien extraño y que nosotros lo creíamos firmemente. Ahora lo encontramos extraño, pero en su momento lo creíamos firmemente. Pero después, al avanzar el tiempo, la ciencia, lo que sea, o la lógica, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido por donde lo mires. O sea, como dice Cano, que si te vas a levantar con la misma conciencia, y de hecho el mismo libro de Mormón lo dice, de que cuando resucitemos vamos a ser los mismos. No recuerdo que estaba como en alma por ahí, que vamos a ser los mismos, y si vamos a ser los mismos, ¿qué sentido tiene? O como decías tú, si Dios es omnisciente, si Dios sabe el presente, el pasado y el futuro, ya de una, mándenme donde tenga que ir nomás, ¿o Así no? es correcto. Entonces, esta doctrina para mí,
que empieza muy bonita, termina siendo, primero que nada, un método de manipulación. Muchos van a decir, no, no, no es manipulación. Es manipulación, porque yo he oído líderes que desde el púlpito te dicen eso. Si usted no hace eso, usted no va a llegar al reino celestial. Si quieren llegar al reino celestial, tenemos que seguir al profeta, tenemos que leer nuestras escrituras, hacer nuestras oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene esto, esta doctrina que no sé qué tan seguido se hablaba en sus barrios, pero al menos en los que yo asistí, era por lo menos una vez al mes que te dijeran, si usted no cumple con sus convenios, usted no va a entrar al reino celestial y va a perder a su familia, va a perder esa promesa de tener a su familia. Y en una ocasión yo sí recuerdo haber preguntado, bueno, ¿y si toda mi familia se pierde? ¿Vamos a poder estar juntos? ¿Y cuál era la respuesta? ¿O cuál creen ustedes que era la respuesta? Que Mira, sí, que sí, dice Martín. Todos van a que estar sí. juntos en la infelicidad. Aquí en el celestial. Ajá. No, pero fíjense, es que esto es súper sucio porque yo, por ejemplo, o sea, me pongo a pensar lo que decía hace rato este Cano, ¿no? De, por decir su caso de Cano. Cano se casó, pero desafortunadamente, pues se divorció. Ajá. Y así hay muchos casos. Entonces, les digo, la iglesia maneja esto de la familia, o sea, es algo súper fuerte. ¿Por qué? Porque ya te hacen creer, ¿no? Que por el hecho de haberte divorciado, eres un fracasado. Fracasaste en tu vida y no va a haber nada que haga que supere eso, o sea, nada que haga que tu vida sea mejor. Ya. Entonces, por ese lado es horrible, porque para mí no es ningún fracaso, es como nada más decir, bueno, aquí empezó un viaje, no sé, tal vez Acá cada se quien, acabó. exacto, y ya, ¿no? Es una vivencia o no sé, por ese lado. Pero por el otro lado, aquí también entra la poligamia, porque fíjense, y esto yo le diría a la gente que está investigando la iglesia. A mí me decían tu papá, tu mamá, tus hermanos, tú con Dios, ¿no? Y la eternidad. Para mí eso era lo que yo estaba buscando. Pero resulta que no es así. Resulta que a los hombres les van a dar diferentes esposas si llegan exactamente a ese nivel que es el más alto. Eso es lo que se les promete. Ajá. Entonces, nosotras vamos a ser una esposa, por decir, mi esposo y yo, ¿no? Nos esforzamos muchísimo y llegamos con Dios. A él le van a dar muchas esposas, yo voy a ser una y pues él va a tener muchos hijos y creaciones con las otras y conmigo también. Y o sea, eso no te lo dicen, eso no te lo dicen. Y esa es la promesa, por lo que tú vas y entras al templo y eso es lo que tú aprendes en el templo. Entonces, eso sí, yo le diría a quienes están investigando la iglesia que la investiguen mejor, porque es súper sucio. Entonces, digo, por un lado, el hecho de una familia, no sé, que decide separarse por razones personales y válidas, pues, digamos, no sé, es lo peor, pero por otro lado me están igual ofreciendo digamos, una eternidad polígama. Que bueno, a mí en lo personal, a mí no me gusta, no quiero. Pues no. Mira, yo no sé si retrocedo un poquito en el tema, pero justamente por mucha gente se de nuevo a hablar de su homosexualidad, pero es que él es un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo que soy homosexual, jamás voy a casarme. Y si hubiese seguido siendo mormón, tal vez me hubiera casado, hubiera tenido el mismo destino, divorcio, como muchos casos que ocurrieron. Pero ya, ¿qué me ofrece a mí la iglesia como homosexual en el plan de salvación? Usted conserve su castidad, asista a la iglesia y usted puede igual entrar al reino celestial. Pero hay que recordar que dentro de la doctrina mormona, el reino celestial está dividido en tres. Y Sí, el el grado VIP máximo, de los VIPs. el VIP de los VIP es la exaltación, que solamente se logra bajo el convenio del matrimonio, ¿cierto? Entonces, y los otros dos no hay revelación, pero yo creo que se asume que van a ser los ángeles ministrantes, en el caso de que se hubiese seguido miembros de la iglesia. Pero yo pongo a pensar, si yo sigo siendo homosexual ahora, y como dice Alma, o como dice el libro mormón, yo voy a resucitar
y voy a seguir siendo el mismo, porque también los líderes me vendían esta historia de que en el milenio tú vas a sanar y te vas a poder casar y vas a poder resolver ese problema. Para eso es ese tiempo del milenio. Yo tenía esa esperanza. Pero si yo resucito y sigo siendo el mismo, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Hay una contradicción ahí, ¿o no? Claro. Entonces, para nada, o sea, yo creo que no es una oferta muy tentativa para un homosexual ser mormón, ¿no? No, y en No, pues general no. también a quien no se case, como dice Martín, quien por alguna razón no se case, aunque se quiera casar y no se casó por lo que sea, tiene el mismo destino, ¿no? De que pues va a ser ángel ministrante. Y allí también entra el punto de las clases sociales dentro del reino celestial. Va a haber porque los ángeles ministrantes van a ser como los siervos sirvientes, ¿no? De los que sí son dioses, que llegan a la exaltación, polígamos. Ay, o sea, yo me imagino ahorita ya cómo realmente es. Y no tiene nada que ver a como los misioneros a mí me enseñaron, ni la idea por la que yo me estaba esforzando. Entonces, bueno, Es que es pero como un sí, iceberg, es como un iceberg, o exacto. sea, es blanco, bonito en un principio, así todo lindo, pero después cuando vas escarbando en el fondo y ves que cada vez más fondo y más negro y más negro y más negro. Entonces, y claro, o sea, si tú lees el manual de predicar mi evangelio, es bien específico. Tiene ítems donde Dios nos ama a todos, el plan de salvación, la preexistencia, la existencia terrenal, el milenio, los grados de gloria, y todo con las escrituras precisas para que calce todo bonito. Pero cuando tú vas investigando y lees a fondo y te das cuenta y vas hilando ideas, te das cuenta de que no, es todo turbio Mucho, muy turbio. y sin sentido, que Sí, eso es lo y más también importante, que no tiene sentido. yo quisiera hacer una aclaración en cuanto al tema que toca Martín de la homosexualidad. La revelación, las opiniones de los apóstoles y líderes de la iglesia ha cambiado, ¿ok? Entonces, para los miembros que tal vez vean este video y que todavía crean que en la iglesia se enseña, que es una prueba, que no, ya están cambiando la retórica porque se tienen que ajustar a las nuevas, a los nuevos tiempos y entonces ya están empezando a enseñar que es algo que es parte de tu identidad. Entonces ahí también sería bueno que los miembros estudien lo que realmente se está enseñando, digo, porque exactamente, o sea, si es parte de tu identidad y yo creo que es así. Entonces, respetando eso de que cuando mueres y resucitas sigues con tu identidad, pues como dice Martín, eso no se va a quitar. Entonces, es quien eres, ¿no? Así es. Y así es. Y qué bueno que tocas ese tema. Creo que ya lo he mencionado anteriormente. Si ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Esta iglesia lucha endemoniadamente, no encuentro una mejor terminología, pero lucha endemoniadamente precisamente por quitarte eso, tu identidad, que dudes de quién eres. A pesar de que su mensaje es de eres un hijo de Dios, también te condiciona, no eres un hijo de Dios. Si no te casas, si tu aspiración como mujer no es ser madre, si tu aspiración como varón biológico no es irte a una misión, predicar el evangelio y casarte y tener chorrocientos mil hijos, ¿no? Si de niño no eres reverente y te sientas como debe de ser y con tus bracitos cruzados y tu cabecita inclinada. Repito, lucha endemoniadamente por quitar esa parte humana de ti, por quitar esa identidad de quién eres y cuál es tu propósito. Bueno, quiero ser breve contando una experiencia que viví esta semana. Estuve hablando con una misionera bueno, que servimos en la misma misión, en el mismo tiempo, ya ella está casada con hijos y todo eso. Y ella estaba bastante interesada en saber mi postura, porque yo publiqué hace poco, no había publicado ningún video en Facebook, ahora publiqué un video que causó un poquito de polémica y ahí estaba algunos escritos de algunos ex compañeros de misión, qué le pasó a él, y escribió ella. Y yo no tengo problema en responder, siempre se me ha caracterizado de que yo respondo con respeto a las distintas opiniones. Entonces ella me consultó qué había pasado y le conté parte de la historia y en realidad yo
al escucharla y al leerla, me doy cuenta de que yo estaba, hace unos años atrás, estaba en la misma posición de ella, donde el único fundamento era su testimonio. El testimonio, el testimonio, el testimonio y el testimonio. Hace unos videos atrás, con Damari, hablamos sobre el testimonio y de lo subjetivo que puede ser, porque podemos encontrar testimonio en todas las iglesias, milagros en todas las iglesias y cambios radicales en todas las iglesias. Y básicamente me decía lo mismo, o sea, que la homosexualidad no es un pecado, sino que es una prueba de vida. Antes yo lo veía así, que era mi cruz, que era una cruz que yo tenía que llevar, y así como Jesús lo dijo en la Biblia, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Yo interpretaba eso literal, de que la cruz mía era la homosexualidad y que tenía que ir con Jesús con ese peso atrás. Entonces pensaba, eso es felicidad, eso es estar bien, porque cuando tú ves los videos de la iglesia, dicen enlace de fe o más fe, dicen que el único lugar donde se puede ser feliz es dentro del Evangelio de Jesucristo. Y yo no era feliz ahí. Yo no era feliz ahí, estaba viviendo en reprimido. Y yo le dije, yo quiero ser feliz, ya sea con una pareja o viviendo mi sexualidad libremente y sin dañar a nadie. Yo sé que dentro de la estructura mormona, esto se ve como pecaminoso, lúgubre, feo, pero no es así. Les invitamos a que abran sus ojos de que en el mundo hay cosas bellas, hay cosas, y si sigue creyendo bien, sigue creyendo bien. Tengo amigos que siguen creyendo en Dios, que yo ya no creo en Dios, pero que lo llevamos bien, pero la idea es sin religión y sin ninguna institución que los guíe, porque la institución, como le dijo Carlos, les va a dar un modelo de vida que ustedes tienen que seguir, o que en el fondo lo que hacen es reprimirles su propia identidad, su propia cultura. O hace poco también, no hace poco, hace unos meses atrás, leí una tesis de un geógrafo que se dedica a la parte cultural, de cómo la iglesia mormona, como una institución estadounidense, predica su evangelio y trata de estandarizar a toda su gente hacia el mismo modelo de vida, no quiero decir estadounidense, pero al mismo estilo de vida que viven en Utah. Y eso incluye vestimenta, eso incluye modo de ver la vida, eso incluye religión, la manera de ordenarse, todo. ¿Qué es lo que buscan? Buscan estandarizar todo, reprimir las culturas, reprimir tu identidad. Y eso creo que no es correcto. Cada uno tiene su propia identidad y no es que yo sea malo o sea bueno, simplemente soy lo que soy. Así es, eres quien eres y eso es lo que te hace especial y también a Damaris y también a mí y a todos y cada una de las personas que nos escuchan. Eso que a lo mejor en algún momento te dijeron que estaba mal de ti, tanto fuera como dentro de la iglesia, pues es lo que te hace único. Si es algo que a lo mejor realmente es malo, pues sí es malo, pero por lo general son cosas mínimas como el hecho de que te sientas atraído por alguien de tu mismo sexo o por el hecho de, lo mencionó Martín hace un momento, de que no tienes hijos y todos te dicen, pero ¿por qué no tienes hijos? Yo no tengo hijos. Y me dicen, Sí, y también te dicen, nace el primero, ¿y para cuándo el segundo? ¿Y por qué se casaron primero por el civil y tuvieron que esperar un año para ir al templo? yo creo que después de haber salido de la iglesia me hice más como, por así decirlo, cristiana, porque la verdad es que sí empiezas a aceptar más a la gente, pues, porque es una persona, un ser humano y ya. Naces a un lado como que, no sé, lo juzgón que te a veces eres, ¿no? Cuando estás dentro, siempre estás señalando, juzgando, o sea, la verdad sí es cierto, sí es así. Y para cerrar esto o redondear mi participación en esto, todo esto que acabamos de hablar entra en directa contradicción con una de sus escrituras que está en segundo Nefi y que es Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. ¿Qué gozo hay en saber que tú no puedes estar con tu familia si esa persona no está en su deseo, no está en su albedrío escoger lo que tú has escogido? ¿Cómo puede ser felicidad el hecho de que no te acepten por ser como eres, quien eres, por tus gustos?
por tu forma de ser. ¿Cómo es posible ser feliz si no dejas a un niño ser niño o a una niña ser niña o simplemente a un ser humano ser como es, como se siente y disfrutar de precisamente abiertamente su sexualidad, su afinidad política o ideológica? Yo no veo felicidad en ello. Muchachos, Sí, pues yo para concluir, yo soy una persona que sí me aferro mucho a la espiritualidad, ¿no? Pero no quiere decir que me aferre a la religión o a las religiones. De hecho, he estado pensando, ¿no? Y yo pienso que las religiones y sobre todo aquellas que son de alta demanda, como lo es la iglesia mormona, te alejan mucho de la espiritualidad. Para mí, la espiritualidad tiene que ver con todas esas vivencias que tú logras experimentar. Todo eso, como dice Cano, ¿no? Que te hace sentir vivo, te hace sentir humano, ¿no? Y que finalmente dentro de la iglesia, en este caso, que es la que nosotros experimentamos, exactamente, o sea, te encierran en una burbuja donde sí, te matan todo eso, o sea, aléjate, tú vives en el mundo, pero no eres del mundo, ¿no? Y entonces digamos, te limitan a experimentar esa espiritualidad, ¿no? Que puedes llegar a vivir. Yo la verdad es que pues le diría a la gente que está investigando la iglesia que investigue bien y que pues aquí no es que estemos hablando mal ni nada, como dicen algunos comentarios, es más bien que estamos diciendo lo que descubrimos en un punto de nuestra vida y que mucho tiene que ver, por lo cual nosotros pues decidimos alejarnos de la iglesia. así es. Y bueno, debo ceñirme a las palabras de ustedes, que básicamente si yo quisiera seguir siendo miembro de la iglesia, el precio era reprimirme y no ser yo mismo. Es un precio muy alto que a lo mejor algunos pueden cuestionar de que no fuiste valiente o no eres capaz de pagar ese precio. Y no soy capaz de pagar ese precio porque no creo que ahora que la iglesia sea verdadera, independientemente de mi condición, y ya hemos analizado mucho, como dice acá en Chile, muchas yayitas o muchas cosas oscuras de la iglesia. No estoy dispuesto a pagar ese precio por algo que sea falso. Pues muchísimas gracias, Gano Martín, por esta plática. Yo los dejo con la pregunta, ¿es realmente este plan mormón el plan de felicidad? Muchos nos preguntan que si, ¿cómo estamos ahorita que ya nos fuimos de la iglesia y todo, ¿no? Y que si somos felices y así. La verdad, en serio, yo les comparto, o sea, es increíble cómo se te abren los ojos, cómo puedes ver todo lo que te estabas perdiendo. Y no es eso de andar viviendo la vida loca como muchos creen, no tiene nada que ver con eso, es que te das Ojalá. cuenta, te das cuenta de lo maravilloso que es todo, ¿no? O sea, todo el mundo, la creación, la gente, de amistades que te estabas perdiendo, experiencias, o sea, un montón de cosas, y hasta que estás fuera, pues es que te das cuenta. Entonces, pues sí, hay mucha vida después del mormonismo, ¿no? Pero Así muchas es. gracias, chicos. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Damaris, por siempre darnos el espacio y pues muchas gracias a ti también, Martín, que nos conectamos en 3 países diferentes. Muchísimas gracias. Estamos en contacto para otro video. Muchísimas gracias por su tiempo. No nos queremos No. despedir. Bye Sí, nos bye. queremos. Ya, chao, que les Bye. vaya bien a todos. Ok.